Asistencia. Muchas gracias a los asistentes, a los organizadores, BIOS Academy, ya tenemos un ratito trabajando con ellos y con la confianza de que nos han tenido para, para utilizar su plataforma y pues tratar de comunicarnos con ustedes y tener estos cursos que han tenido mucho éxito al parecer, porque pues hay gente que nos ha seguido no solo en los de Ozono, sino en otros que hemos tenido la fortuna de colaborar, ¿no? Bueno, pues el tema de hoy es el curso de ozonoterapia veterinaria. Este curso lo vamos a estar dando entre la doctora Susana Gallón y yo, un servidor. Estoy esperando que se conecte ella porque, bueno, pues ella va a ser quien me dé entrada para leer parte de mi currículum, aunque yo les voy a hablar de la doctora Susana Gallón. La doctora Susana Gallón es una doctora joven, es una doctora egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella se dedica a perros y gatos. Ocasionalmente con esto de la ozonoterapia, hemos tratado animales de fauna silvestre y ella tiene mucho interés y su área de capacitación se está especializando en cáncer. Entonces, ella está en una de las áreas que considero más complicadas de la medicina, no tanto veterinaria, sino la de humanos, pero ha tenido muy buenos resultados con las terapias de la medicina regenerativa, de la medicina ortobiológica y particularmente del ozono. Ella hizo una maestría en Liverpool, en Reino Unido, en donde desafió células de páncreas con cáncer y su tratamiento comparativo con medicina convencional y con ozono para ver ahí unos resultados de NRF2, que son em, factores de transcripción en enfermedades con resultados muy interesantes. Ella les va a hablar durante el curso sobre bioquímica, vamos a estar ahí tratando de complementar algunas cosas. Yo les voy a hablar ahorita un poquito del origen del ozono, la historia, vamos a hablar de toxicología. eh, pero bueno, creo que está teniendo algún problemita con su conexión y voy a comenzar. Me voy a presentar. Soy el doctor Eduardo Flores y yo soy médico veterinario por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de México. Soy generación 1995-1999. Trabajé durante 20 años en el Hipódromo de las Américas, primero como estudiante, ahí prácticamente hice mi carrera, después trabajé con uno de los doctores de veterinarios de Quinos, el doctor Manuel Jiménez, y después tuve ya de manera independiente, el, eh, ya con clientes directos míos, ya allá dentro del hipódromo, ¿no? Em, Tengo 15 años trabajando con ozono y de ahí probablemente unos 10 años ya con otras técnicas que también vamos a ver, que es la proloterapia ozonizada y el plasma rico en plaquetas ozonizado. Soy médico en la Federación Ecuestre Mexicana, en la Federación Ecuestre Internacional, como médico clínico, como delegado veterinario para las disciplinas de salto, adiestramiento y prueba completa. Hice una estancia en el hospital de Elgin en Texas, donde aprendí muchas cosas de cirugía y algunas otras de claudicaciones. Así que bueno, vamos a... Y bueno, juntos la doctora y yo, la doctora Susana y yo, formamos este grupo que se llama OSEIN Vet Clinique, haciendo alusión
a la Clínica Veterinaria del Ozono. Y tenemos ya, vamos para 10 años con esta firma, es una marca registrada y donde hemos pues tratado de implementar técnicas de esta terapia, yendo a varios eventos y congresos a nivel internacional, primero como asistentes y ahora pues ya tomando las técnicas que hemos aprendido, implementándolas en los animales y hemos ya regresado a otras latitudes para pues exponer qué es lo que hemos hecho en el mundo de la medicina veterinaria y pues hemos tenido, la verdad, mucha aceptación con otros colegas y pues ustedes van a ver parte de lo que hemos hecho. Estamos ya por imprimir nuestro manual de ozonoterapia veterinaria con las técnicas y con las concentraciones y bueno, una serie de apartados que van a ser muy interesantes para que todos ustedes que están inmersos y que se están integrando a este maravilloso mundo, pues tengan ahí un apoyo en el bolsillo para que puedan ayudar a salir de manera más rápida y de mejor manera a sus pacientes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la ozonoterapia veterinaria. Bienvenidos a todos. Siempre les digo que comenzamos con la justificación del el por qué dar un curso de ozonoterapia. Son muchas las razones, pero ustedes van a encontrarse con opiniones encontradas del por qué el por qué un elemento que es considerado un antioxidante lo vamos a inyectar en el organismo para intentar generar un beneficio. Pues bueno, conforme vayan viendo ustedes el desarrollo del curso, se van a dar cuenta el por qué el ozono, considerado verdaderamente un oxidante, va a tener respuestas positivas en el organismo. Entonces, cuando ustedes digan que son ozonoterapeutas y les digan que por qué estás inyectando algo dañino, pues van a tener suficiente argumento para decir y explicar el por qué un organismo se puede ver beneficiado por el ozono. Dentro de la investigación que se ha hecho con el ozono, los efectos tóxicos han sido más estudiados que los mismos efectos farmacológicos o terapéuticos. Y eso nos da un gran nivel de certidumbre para que ustedes puedan ofrecer esta terapia sin mayor riesgo, sin mayor problema de que puedan causar daño al paciente, obviamente, si lo hacen bien. Necesitamos personal capacitado y entrenado en estas áreas porque de repente hubo un boom, hubo una moda muy grande acerca del uso del ozono y cualquier persona lo usaba. Entonces, este calificativo que pongo o este prefijo de cualquier persona que lo usaba, pues causó daño en los pacientes. Y es por eso que ustedes escuchan, no, es que a mi primo, a mi tío, a fulanito, al vecino, un conocido le pusieron ozono y le fue peor. ¿Por qué? Pues porque no era el personal adecuado, capacitado ni entrenado para hacerlo. Necesitamos tener generadores médicos seguros, generadores de ozono, y eso también ustedes van a aprender cómo evaluar un equipo. Nosotros no les vamos a decir cuál es mejor, cuál es peor, simplemente les vamos a enseñar equipos que dicen una cosa, ofrecen otra y dan otra, y que aprendan ustedes cómo evaluar un equipo de ozono. Ah, necesitamos tener más publicaciones, necesitamos tener más capacitación para lograr vencer al escepticismo que se ha generado alrededor del ozono, ¿sí? Entonces, convencer a través de los hechos, a través de publicaciones, a través de evidencia, pues que lo que estamos haciendo es cierto. Crear certidumbre con los colegas para que puedan tener la seguridad de usar este producto.
Gracias a ese crecimiento exponencial de la terapia, tenemos que hacer tamices, tenemos que hacer filtros para que no cualquier persona lo pueda usar y no cualquier médico. Y cuando hablo de cualquier médico, me refiero no a alguien que tomó un cursito o un curso o un cursote y con eso piense que ya es un experto en ozono. Voy a ser bien repetitivo porque curso con curso yo les digo que no es el único, este no es el único curso que hay. Quizá no sea el mejor curso que ustedes puedan tomar, pero sí es una semilla para que ustedes puedan sentir la necesidad de ver más allá de solamente un curso, de solamente un diplomado, de un congreso. Yo les invito a que este sea la entrada. Si ustedes ya saben de ozono, bueno, que sigan eh, capacitándose, pero si es el primer curso al que van a entrar, que no se queden solamente con él, que tengan la capacidad de comparar entre un buen curso, entre un curso regular, entre un mal curso, y que de todo eso ustedes formen su propio criterio para que puedan aplicar la terapia de la mejor manera posible y que sus pacientes tengan una mejor conclusión con las enfermedades y que creen la confianza con los propietarios. Necesitamos generar información, necesitamos tener documentos, necesitamos generar confianza, necesitamos la seguridad de que esta terapia es cierta, es verdadera, es inocua si se sabe utilizar bien y va a ayudar a muchos pacientes. Entonces, eso lo vamos a lograr a través de la generación de investigación científica básica y aplicada. Y, como siempre, los invitamos a que si ustedes tienen casos clínicos, los documenten, los publiquen. Si no saben en dónde, acérquense a nosotros. Vienen muchos congresos, viene el próximo año el Congreso Ibero-Latinoamericano en Bolivia. En 2026 viene otro congreso, el Congreso Mundial en Turquía, pero hay muchos lugares en donde ustedes pueden presentar sus casos clínicos. Entonces, háganlo, por favor, quitémonos ese miedo de publicar. Es la única manera en la que vamos a quitar ese escepticismo y vamos a lograr que nuestra terapia pueda ser más creíble. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de qué es el ozono, algo de la historia de la ozonoterapia. Y bueno, pues de manera general, la ozonoterapia es el uso del ozono, que es un gas, el uso de este gas mediante diferentes técnicas que van a tener fines terapéuticos, pero también preventivos. Entonces también se van a topar con personas que les va a preguntar, ¿realmente necesita un paciente sano del ozono? Probablemente la respuesta es no es que lo necesite, pero sí le va a ayudar a tener en mejores condiciones su organismo. Le va a ayudar como, como un preventivo. Si de repente estamos en esta época decembrina y otra vez empezaron los problemas respiratorios, pues ese organismo al que le estamos inyectando el ozono, va a ser más difícil que un virus entre a ese organismo y dos, si llega a entrar, va a ser menos dañino que en un organismo al que no está sometido al ozono. ¿Sí? Entonces, sí, sí es posible inyectar ozono en organismos sanos con fines preventivos. ¿Qué significa ozono? Ozono viene del griego ozein, que significa oloroso, y esto lo descubrieron porque decían que la electricidad huele, y ahorita vamos a ver esa parte. Entonces tiene un olor muy característico. Hay personas a quienes les gusta el olor, dicen que huele a limpio, otros que huele a alberca, otros que huele a pescado, a huevo podrido, hay quienes les gusta y a quienes no. A mí me encanta el olor del ozono, siempre y cuando no sea que me vaya a intoxicar. Hay que tener precaución. El ozono es una forma alotrópica del oxígeno. ¿Qué quiere decir alotrópica o qué es la alotropía de un elemento, de una molécula?
pues que puede presentarse de diferentes formas. Entonces, al hablar de ozono, estamos diciendo que es un oxígeno con 3 átomos, ¿sí? Recordemos que oxígeno es O2 cuando es oxígeno molecular, pero también es O solito cuando es oxígeno atómico, O3 cuando es ozono, y entonces puede presentarse el oxígeno de diferentes formas, y esta es la alotropía del oxígeno, ¿sí? Es decir, que en lugar de tener O2, vamos a tener O3. Y luego por ahí nos dicen, doctor, qué padre, qué bueno, felicidades que estás implementando técnicas nuevas. Pues resulta que no está nuevo. Fíjense que está descubierto, se descubrió en 1840. Entonces, bueno, resulta nuevo para algunas personas que no han tenido la oportunidad de conocerlo y resulta nuevo porque, bueno, pues después de utilizar antibióticos toda la vida, antiinflamatorios esteroidales o no esteroidales toda la vida y de repente les presentamos un producto como este, bueno, pues sí, en realidad es nuevo. Yo le llamaría innovador, pero nuevo no es, o sea, tiene sus años, 1840. Y comenzó a utilizarse en la Primera y Segunda Guerra Mundial porque pues resulta que había heridas por bala que se estaban infectando, que se gangrenaban, y ya los antibióticos de la época no surtían efecto. Entonces empezaron a utilizar el ozono y vieron las bondades que tiene que tenía sobre estas heridas infectadas o incluso llegando a la necrosis, y empezaron a descubrir las bondades de ese gas. Entonces el ozono se va a subdividir o va a entrar en el subgrupo de tratamientos biológicos, porque finalmente estamos hablando de oxígeno, pero también farmacológico. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto sobre el organismo como si fuera un fármaco, aunque no lo sea. Pero vamos a tener una reacción, ya sea positiva o negativa, dependiendo del uso que le demos. Se considera un agente oxidante. Agente oxidante después del hipoclorito, del flúor y el peróxido de hidrógeno, aunque el peróxido de hidrógeno per se es un oxidante muy leve, pero se considera un gran oxidante por la cantidad de moléculas de peróxido de hidrógeno que llegan a generarse en el organismo. Entonces aquí aplicaría esto de que no somos machos, pero somos muchos. Ajá. Porque el peróxido de hidrógeno llega a causar daño por la gran cantidad de moléculas que se generan. Si fuera una sola molécula, sería inocua. Ujú. Pero entonces, bueno, por eso también se considera, y más adelante lo van a ver, una especie reactiva del oxígeno, una consecuencia que puede causar daño en el organismo. Es un gas inestable, es un gas muy inestable porque tiene mucho movimiento, porque actúa como si fuera, aunque no lo es, actúa como si fuera un radical libre, porque está cediendo y aceptando electrones, está cediendo, se está modificando constantemente, se forma y se deshace, se forma y se deshace, y eso lo hace muy inestable, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les dicen, oye, doctor, ¿me puedes vender ozono? ¿Me mandas una jeringa de ozono? Estoy en Baja California y tú estás en Mérida, pues de aquí a que llega esa jeringa de ozono de Mérida a Baja California, ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque es tan inestable que ya se deshizo. ¿Mm? Entonces, no es cierto cuando les llegan a vender jeringas con ozono. Y tampoco las vendan, por favor, porque están vendiendo o comprando solamente aire. ¿Sí? En pequeñas cantidades y en concentraciones bajas, el ozono es incoloro, no lo van a ver. Sin embargo, en altas concentraciones y en grandes cantidades, ustedes van a ver que el ozono es de color azul. ¿Qué tipo de azul? Azul cielo. ¿Por qué? Pues porque en el cielo, en la atmósfera, tenemos una gran cantidad de ozono.
y se le acredita que el color del cielo es azul gracias al ozono. ¿Mm? Es un gas irritante, hay que tener cuidado a la hora de que estamos manejando el ozono médico. Es un gas irritante, más adelante en toxicología vamos a hablar del por qué es irritante. Ya dijimos que que tiene olor característico y su poder oxidante. ¿Sí? También ya hablábamos de la alotropía, que se refiere a la propiedad química de elementos que pueden presentarse en diferentes formas moleculares. Y si ustedes quisieran percibir el olor del ozono, vayan a una playa en las mañanas, cuando está saliendo el sol, cuando el rompimiento o en donde el rompimiento de las olas, ahí hay generación de muchas moléculas de ozono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay oxígeno, porque hay luz, porque hay movimiento. Ujú. También ustedes pueden percibir el olor del ozono cuando hay tormentas eléctricas. Entonces, hay veces que ustedes salen por la mañana y hay un olor característico en el ambiente, ese es el olor del ozono. Cuando va a haber un huracán o cuando va a haber una tormenta, si hay relámpagos, entonces se está formando ozono, porque lo vamos a ver también, algunas de las formas de generar ozono es por energía, por electricidad y por rayos ultravioleta. ¿Sí? Entonces ustedes podrán darse cuenta de la presencia del ozono gracias a la formación en el ambiente por la electricidad y por los rayos ultravioleta. Si bien es cierto que el ozono nos protege de la luz o de los rayos ultravioleta, bueno, se genera a través de ellos. El ozono está en la capa, en la famosa capa de ozono, en la estratosfera. Eh, la estratosfera está entre los 15 y 50 kilómetros hacia arriba, pero la máxima concentración de ozono la vamos a encontrar de 20 a 20, entre los 20 y 25 kilómetros de altura. ¿Sí? Y tiene una concentración máxima de 10 partes por millón para que no produzca daño. O en esa atmósfera se van a generar hasta 10 partes por millón. Ujú. Eh, el ozono en el ambiente tiene, tiene una producción equilibrada, tiene un movimiento, digamos, sincronizado en el que se están descomponiendo moléculas de oxígeno y por otro lado se están generando moléculas de ozono. Entonces, es un movimiento en el que se descompone oxígeno y se forma ozono, se descompone ozono y se forma oxígeno. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí estamos viendo en este dibujo en donde es que se va a presentar el ozono. Ahí está en la estratosfera, los 25 kilómetros de altura es donde hay más concentración del ozono. Y ahí está el efecto de los rayos ultravioleta, los rayos ultravioleta C y los B que se ven bloqueados, bueno, sobre todo los B que se ven bloqueados ahí en la estratosfera, pasan los A que ya no son tan dañinos, pero todo eso gracias a la capa de ozono. Vean, ahí están las moleculitas de 3 oxígenos, ¿no? Que está ejemplificando al ozono. Y aquí está el proceso dinámico y equilibrado que les decía. Por un lado está el oxígeno, el efecto de los rayos ultravioleta va a descomponer moléculas de oxígeno y va a unir un átomo más para formar O3, se forma ozono, se descompone, acuérdense que es muy inestable, se descompone y otra vez se forma oxígeno solo, se le agrega la molécula de oxígeno o el átomo de oxígeno y así está formándose. Ozono, oxígeno, ozono, oxígeno, ozono, oxígeno. Entonces lo mismo va a pasar cuando veamos en el ozono médico, que es un proceso, es un procedimiento similar a lo que pasa en la naturaleza. Hablando un poquito de historia, en 1785, el físico Martinus von Marum, él dice que la electricidad huele. Él es el que primero se da cuenta de que hay un olor en el ambiente.
Pero cuando él ve que en ciertas descargas eléctricas o en ciertos procesos eléctricos se despide un olor, él es el que primero dice, aquí hay un olor característico. Y entonces él dice, la electricidad huele porque es cuando en un choque eléctrico se formó ozono y lo percibió. 1840, Sean Bain es quien da el nombre de ozono, que quiere decir oloroso, en griego es osein, que quiere decir smell u oloroso, y entonces ya se considera como tal al ozono a partir de 1840. Y ahora fíjense, en 1857, von Siemens, quien es el fundador de Siemens AG, pues fabrica el primer generador de ozono, que no podemos hablar que haya sido un generador de ozono médico, pero es el primer aparato que es el primer aparato que ya está generando ozono, además de la naturaleza, ¿no? Eh, y ya por ahí en 1898, eh, dos doctores en Alemania, Lud y no sé cómo se pronuncia esa cosa, Taberkopf, fundan, fíjense nada más, fundan el Instituto de Ozono-Oxigenoterapia, 1898, ¿sí? Eh, entonces, esto no es nuevo, esto tiene ya muchísimos años y además se publican los primeros documentos de investigación en animales. Eh, entonces, todavía se van a encontrar hoy por hoy gente que les va a decir que no hay información sobre el ozono. Y cuando empiezan a ver que hay información, les dicen, ah, bueno, pero no es tan científica. Ah, pues es que no está en revistas importantes. Ah, es que no están en journals. Sin embargo, hay mucha información, se está generando mucha información alrededor del ozono, en donde ustedes pueden fundamentar el uso y la aplicación y sobre todo la toxicología del ozono. Eso es importantísimo. Este señor, que no solamente lo conocen ustedes o hasta ahorita, hasta el día de hoy, lo van a conocer por los automóviles, Nikola Tesla, es un genio de la tecnología. A este señor le debemos realmente la fabricación de los equipos de ozono médico. Ujú. Entonces, en 1896 consigue la primera patente de manufactura para un equipo de ozono médico y en 1900 funda Tesla Ozone Corporation. Y esto es un gran paso. ¿Por qué? Pues porque ya tiene todavía, bueno, tiene ya más fundamentos y tiene más herramientas para decirnos, aquí está ya el primer generador de ozono médico que puede utilizarse en personas o en animales con efectos benéficos. Y ya no solamente se va a estar generando a nivel industrial. ¿Mm? Esta información, bueno, tenemos que actualizarla. Les ofrezco una disculpa porque tuve que cambiar ahorita de computadora, pero en el mundo existen cientos o miles ya de documentos y de papeles en los que ustedes pueden referir el ozono. Eh, en veterinaria ya hay mucho, hay personas que están doctorados en ozonoterapia, veterinarios. Hay personas que están doctorados en ozonoterapia en humanos. Si bien es cierto que no hay una maestría, un doctorado como tal en ozonoterapia, pero sí se acerca mucho a lo que es el ozono, sí se acerca mucho a lo que es la terapia con los oxidantes, en donde se involucra el ozono. Entonces, cada vez estamos más cerca de llegar a si no a igualar a las terapias alopáticas, pero sí de comprobar de la misma manera que el ozono es inocuo
si se utiliza bien, ¿sí? Entonces, yo les invito a que ustedes entren. Ahorita les voy a enseñar algunas páginas, algunos lugares en donde pueden encontrar información de ozono. Pero vean, hay cualquier cantidad de temas. Probablemente lo más investigado, hace algunos años cuando empezamos en esto, lo más investigado era diabetes. Después por ahí repuntó el cáncer. Hoy por hoy es aparato locomotor, patologías de rodilla, patologías de hombro, pero de repente surgió el antiedad. Entonces se está utilizando prácticamente en todas las áreas de la medicina. Así que pues a investigar. Bueno, aquí vamos a echar un poquito de cebollazos, pero la doctora Susana Gallón y su servidor presentamos trabajos en el Congreso Mundial de Ancón en 2017. Hablamos de la aplicación de ozono en caballos. La doctora habló en la aplicación del ozono en oncología veterinaria, que es uno de sus fuertes porque tiene muchísimos. El manejo de heridas, que es interesantísimo, cómo trabaja el ozono en heridas. Ella lo presentó en perros. Y uno de los temas que me interesan mucho es la laminitis en los caballos y también hemos tenido trabajos y resultados interesantes en el tratamiento de caballos con laminitis. La doctora presentó un trabajo en Cuba, presentó otro trabajo, bueno, el título de su maestría y también colaborando con médicos en Reino Unido con resultados muy, muy, muy interesantes. Entonces, la, la información que se está generando es muy interesante. Tenemos algunos artículos en estas dos revistas, en ASPRO, que es la Asociación de Profesionales en Ozono. En esta hablamos de un caso clínico que lo vamos a ver, pero está ahí documentado. Y en Remevet, ahí presentamos trabajos de carcinoma en tercer párpado de un caballo tratado solamente con ozono y también presentamos otro trabajo de proloterapia ozonizada en el tratamiento de tejidos blandos. Eh, Trabajos que se han presentado en diferentes foros, tanto en línea como presenciales, en Estados Unidos, en Brasil. Recientemente estuvimos en el octavo Congreso de la Federación Mundial de Ozonoterapia, la doctora presentando su trabajo de cáncer y su servidor presentando los trabajos de el ozono y la proloterapia en tejidos blandos con muy buenos resultados. Un congreso impresionante donde Brasil es tan grande y tan poderoso a nivel de ozonoterapia que tienen su propia asociación de veterinarios ozonoterapeutas. Entonces, imagínense, ya quisiéramos nosotros una asociación como esa, pero estamos trabajando muy fuerte para que podamos tener esos logros, ¿no? Esto inicialmente, pues fue utilizado en Alemania, como ya lo vieron, en Holanda, pero poco a poco se fue extendiendo a toda Europa occidental y hoy por hoy se utiliza muchísimo, se utiliza en España con grandes resultados, en Portugal, Francia todavía tiene algunas limitaciones, pero ya lo están utilizando, Reino Unido ahí la lleva, Alemania por supuesto la cuna, Holanda la cuna, Italia también tiene, recientemente se nos fue el padre de la ozonoterapia moderna, el doctor Belio Boch, que hizo investigaciones interesantes, pero vean ustedes todos los países que están, Rumanía, ahorita la, mm, tuvimos la oportunidad en Rumanía de presentar también trabajos. Ahí conocimos a quien es la actual presidente de la Federación Mundial de Ozonoterapia y quienes van a organizar el Congreso para Turquía en 2026. En Canadá también ya lo están utilizando, en Estados Unidos, a pesar de que la FDA todavía no lo está aceptando como tal, pero ya hay una gran influencia de ozonoterapeutas, sobre todo en la frontera con México. Honduras, todo Centroamérica y Sudamérica está creciendo muchísimo. Argentina es pionera, Brasil. Entonces, bueno, hay muchos países, ¿no? Y en México, ¿qué estamos haciendo? Pues tratando de llevar a tantos lugares como nos sea posible las terapias. Hemos tratado caballos en Estado de México, en Baja California, en Chihuahua, bueno, los estados que ustedes están viendo ahí,
y también hemos llevado estas terapias a las universidades y a cursos en donde nos han pedido y que hemos tenido la dicha de presentarnos en estos lugares eh, donde llevan a sus pacientes y los asistentes, los estudiantes tratan ellos mismos a los animales que van llevando, ¿no? Pueden ustedes entrar a ese link que está ahí arriba de la Federación Mundial de Ozonoterapia. Ahí le sobra una O, es solamente WFOT, World Federation of Ozone Therapy, en donde van a encontrar mucha información. Y también está la Declaración de Madrid. La Declaración de Madrid es el documento que lo han manejado como si fuera la Constitución del ozono. Tiene sus pros, tiene sus contras. Hay técnicas en donde les van a decir qué técnicas están permitidas, qué técnicas no están permitidas. Gracias, doctora, que nos escribió la dirección de la federación ahí en el chat. En este documento de la Declaración de Madrid, ustedes pueden ver lo que sí, lo que no, pero son escuelas diferentes. Hay diferentes escuelas en donde unas van a estar de acuerdo con las otras no. Recientemente en agosto se fundó o se declaró, por decir así, la declaración, valga la redundancia, de Sao Paulo, presidida por el doctor Re, ay, se me fue su nombre, ayúdame doctora, por favor, el doctor, el doctor Re, ay, ahorita me acuerdo de su nombre. ¿Mandé? Alberto. El doctor Lamberto Re, andaba yo con que si era Alberto o Roberto, no, el doctor Lamberto Re está presidiendo ahorita la, la declaración de Sao Paulo, y bueno, ellos están muy interesados en que los veterinarios tengamos participación con ellos y vamos a estar tocando esas puertas para que nos den entrada a los veterinarios, así que hay muchísima información alrededor de todo esto. Me está pasando la doctora, hay 20,000 resultados en Google Scholar. Si ustedes entran en Google Académico y teclean Ozone Therapy Veterinary, les van a aparecer más de 20,000 resultados. Y conforme vaya pasando el curso, les voy a dar otras referencias de lugares en donde pueden encontrar mucha información sobre el ozono. Y bueno, como un poco de resumen, a manera de resumen, el ozono es un elemento altamente inestable, eh, tiene en su formación eh, o en la descomposición libera oxígeno molecular, energía, lo cual quiere decir que es un proceso endotérmico cuando se está formando estas moléculas de ozono. En pequeñas cantidades, como ya les comenté, es incoloro en concentraciones bajas. Es muy irritante, por lo cual deben de tener cuidado a la hora de estarlo utilizando. Y aquí es lo que les comentaba, es inestable. Una vida media de 40 minutos, y ahí nos fuimos un poquito altos, a 20 grados Celsius, por lo que si ustedes mandan esa jeringa de un lado a otro o a 2 horas de camino, por mucho que lo manden en hielera con refrigerantes, ya no va a llegar ozono. ¿Ok? Entonces, mucha precaución con eso. El ozono se debe generar in situ y se debe de aplicar inmediatamente. Por eso tenemos generadores de ozono. Hoy por hoy ya hay aceites ozonizados, cremas ozonizadas, gel caps, y ya también sacaron las famosas pastas estas con ozono para la gastritis. Entonces, hay muchas formas de comercializar el ozono. Todas estas formas que les he comentado tienen fundamento para conservar el ozono, porque están en un vehículo, pero el ozono solo en una jeringa no les va a servir más allá de 20 minutos a temperatura ambiente. ¿Ok? Y esto también es muy interesante. Es 10 veces más soluble que el oxígeno en el agua. Pero algo más interesante es
que si ustedes utilizan agua destilada para hacer algunos tratamientos, van a tener todavía mucho más biodisponibilidad del ozono que si lo utilizan en agua corriente o en agua de bebida. ¿Por qué? Porque entre menos elementos tiene el ozono, más disponibilidad vamos a tener. ¿Sí? Eh, Uno de los ingenieros con quienes trabajamos en la manufactura de los equipos, él me decía que hizo un experimento, una medición con ozono en agua corriente y a los 20 minutos ya no tenía nada el agua. Yo le argumentaba y le discutía que caballos que hemos tratado con agua destilada inyectable para tratar úlceras corneales, problemas de ojo en general, nos estaba funcionando bien 7 días después de ozonizada. Y no había una explicación de él hasta que yo le comenté, vamos a hacer esa medición, porque no es lo mismo ozonizar agua de la llave que agua destilada. Y todavía si ozonizamos bidestilada o tridestilada, vamos a tener mejor y mayor concentración de ozono y más biodisponibilidad. Aunque yo no conozco agua bidestilada o tridestilada que sea inyectable, la que utilizamos nosotros, y lo vamos a ver más adelante, es agua bidestilada, perdón, agua destilada inyectable que comercializa PISA. Ok, el ozono, el ozono va a trabajar bajo el principio de hórmesis. Y tenemos que ser enfáticos en el principio de hórmesis porque existe un concepto que es la paradoja del oxígeno, que nos habla de que el oxígeno es vital, es indispensable para la vida, pero si excedemos una dosis de oxígeno, puede ser dañina para el organismo y nos va a oxidar. Entonces, ahí está la hórmesis. ¿Qué quiere decir la hórmesis? Que una sustancia a dosis baja va a actuar de manera benéfica, pero a dosis alta nos va a ejercer o a dar un efecto tóxico. Entonces, eso es lo que pasa tanto con el oxígeno como con el ozono. El principio de hórmesis a dosis bajas nos va a producir un efecto benéfico, pero a dosis altas un efecto tóxico. Y entonces cualquier elemento que actúe o que cumpla con el principio de hórmesis se va a llamar hormetina. ¿Sí? Y si nos vamos estrictamente al concepto de hórmesis y hormetina, pues podríamos pensar que cualquier producto, tanto alimento como fármaco, podría cumplir con el efecto de hórmesis. Y mi ejemplo clásico es el azúcar. Si cualquier persona en condiciones normales utiliza azúcar para endulzar su café, su té o el agua, pues va a tener un efecto benéfico. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues estar edulcorando esa sustancia y dando un sabor al organismo y a lo mejor va a crear un efecto benéfico. Pero si yo esa misma azúcar se la doy a una persona diabética, entonces ya le estoy causando efectos tóxicos. ¿Sí? Y aún a nosotros, si tenemos un nivel o si consumimos azúcar de manera controlada, pues no vamos a tener ningún problema, pero si excedemos, entonces corremos el riesgo de elevar esos niveles de glucosa en sangre, y no solamente con el azúcar, ¿no? Hablo del azúcar por un diabético, pero en general con otras sustancias o con otros alimentos que podamos tener. Acuérdense que todo en esta vida es balancear, y vamos a hablar mucho del balance cuando hablemos de balance redox. Entonces ahora vamos a hablar de ozono médico. Ozono médico, para que ustedes vayan argumentando y vayan fundamentando ciertos conceptos con los que se van a topar en el día a día cuando empiecen a ofrecer sus terapias y que la gente les diga, no porque es tóxico, no porque es dañino. Momento. El ozono médico, bien utilizado, no es dañino.
Estamos utilizando una mezcla de ozono y oxígeno y frecuentemente van ustedes a ver estas siglas, MOO, que es mezcla ozono-oxígeno, lo cual quiere decir que si estamos utilizando estos tanques, estas balas o estos cilindros de oxígeno médico, pues que vamos a obtener ozono médico, ¿sí? Y lo vamos a obtener en concentraciones adecuadas que se van a expresar en microgramos por mililitro, que es lo más común, microgramos de ozono por cada mililitro de oxígeno. La otra forma de expresarlo es miligramos de ozono por litro de oxígeno. Una forma más en gamas o en partes por millón. De pronto, en algún evento escuchamos gamas, ok, ya sabemos que son microgramos por mililitro, ¿sí? Pero casi siempre vamos a hablar de microgramos por mililitros como tal. ¿Cómo se produce? Se produce en aparatos o generadores médicos bajo el principio de von Siemens, que es tratando de imitar a la naturaleza con generación de energía, en donde estas moléculas de oxígeno se van a disociar y se van a asociar con otras para formar ozono. Entonces, este aparato, este generador de ozono, en su parte interna, tiene un generador cuyo material es de vidrio, de porcelana o de cerámica, que son elementos resistentes al ozono. Y estos cilindros que están huecos, tienen una entrada, tienen una salida y están rodeados por una malla metálica. Entonces, esta malla metálica va a generar esa descarga eléctrica con una fuente de alto voltaje y aquí adentro va a estar pasando el oxígeno y se va a disociar y se va a asociar con otros átomos o con otras moléculas y entonces vamos a obtener de este otro lado nuestra mezcla de ozono con oxígeno. Entonces fíjense aquí en este generador, aquí se alcanza a ver una manguera de color verde donde entra el oxígeno, pasa por todo un sistema que más adelante vamos a ver un aparato abierto y aquí sale en este adaptador para la jeringa o para una sonda, ahí es donde va a salir el ozono o la mezcla ozono-oxígeno, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la forma en la que se va a obtener de manera muy general, lo vamos a ver un poquito más detallado, pero recuerden, siempre es una mezcla ozono-oxígeno en donde vamos a tener, cuando mucho, 5% de ozono y 95% de oxígeno. Y con ese 5% vamos a hacer verdaderas maravillas con nuestros pacientes. Eh, Hasta aquí vamos a llegar con lo que es la introducción. Hasta aquí vamos a llegar ahorita con la parte de la historia, con la parte de con la parte introductoria. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Y vamos a comenzar con la parte de las bases moleculares, con la parte de la base bioquímica, que es una parte, fíjense que antes parecía, bueno, podría parecer muy pesada, pero es la parte más interesante, porque es el fundamento del por qué funciona el ozono, cómo funciona el ozono, por qué nos va a ayudar en algunas patologías y en otras no. Entonces ahora le voy a ceder la palabra a la doctora, que nos quedan 20 minutos, quizá 30 minutos para que podamos hablar de las bases. Y entonces vamos a escuchar a la doctora Susana Gallón. Doctor, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Doctor Gracias. médico Manuel Rojas, para servirle. Ahorita mencionó usted que para producir el ozono es necesario el ozono médico que viene en cilindros.
¿Es lo mismo usar un concentrador de oxígeno? Ok, los cilindros, por ahí se confundió. Los cilindros y los tanques son de oxígeno, no de ozono. Es Sí, oxígeno perdón, medicinal. de Ajá, oxígeno medicinal, sí. oxígeno medicinal y no es lo mismo utilizar concentradores. Hay mucha gente que de pronto quieren hacerle al investigador y nos han dicho, es que yo conecté mi aparato al concentrador y me dio. Sí, efectivamente va a generar ozono, pero aquí hay dos situaciones. Una, no es oxígeno medicinal y no sabemos la concentración que estamos utilizando a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque el oxígeno medicinal, el que viene en cilindros, trae un regulador que nos va a dar desde un 32avo del litro por minuto hasta 2 litros. Y un concentrador nos da arriba de 1 litro, 2, 3, 4, y entonces va a ser menor la concentración de ozono. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, no se deben de utilizar concentradores de oxígeno para generar ozono médico. Tiene que ser sí y solo sí oxígeno medicinal. El oxígeno medicinal en América lo van a encontrar ustedes en cilindros de color verde. Ujú. Todo lo que tenga que ver con oxígeno para aparatos de anestesia, para todo lo que ustedes quieran con oxígeno medicinal, viene en cilindros de color verde o marcados con color verde. Eso es para América. Ujú. Entonces, no pueden utilizar o no deben utilizar concentradores para generar ozono médico. Ok, gracias. Por nada. Entonces, doctora, bueno, si no hay otra pregunta y en lo que se va conectando la doctora, si tienen más comentarios o preguntas, con muchísimo gusto. Y le damos la bienvenida a la doctora Susana Gallón Amaro. Hola, hola, ay, perdón, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, 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 escuchamos perfectamente bien. Fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar a platicar sobre la bonita bioquímica. La verdad es que tratamos acá de darles un comprimido, una embarradita de la biología del estrés oxidativo. Ya el más versado en este tema es el doctor Eduardo, con el estudio de su actual posgrado sobre estrés oxidativo. Es necesario conocer esta parte de la biología porque es en la que se va a fundamentar o a partir de la cual se van a fundamentar las terapias oxidativas en lo general, porque no solamente quiero que piensen en fundamentar o en conocer el fundamento del ozono, también en conocer el fundamento, por ejemplo, de la láser terapia, que también está implícito el balance redox, reducción-oxidación, en el mecanismo de acción de la terapia láser, ¿no? Entonces, para poder hablar de ozono, hay que hablar primero de estrés oxidativo. Y es un poquito de lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Voy a tratar de ir despacio. Si hay dudas en el desarrollo de esta charla, pues por favor no duden en levantar la manita aquí en la herramienta de la aplicación o bien en tomar la palabra para ir resolviendo pues las dudas conforme se van presentando, ¿no? Eh, Anoten todas sus dudas, ¿no? Anoten siempre todas sus dudas. Es una buena forma de fijar el conocimiento, ¿no? Pasa muy a menudo que vas terminando de entender estos temas del curso, a la vuelta de la esquina ya se te olvidó y entonces ya no sabes, ya cuando te enfrentas al paciente de pronto ya se vuelve un poco complicado. Acá te voy a platicar de pues lo mínimo que tienes que saber, ¿no? Para explicarle al propietario pues qué es el ozono y cómo vas a vender la terapia, ¿no? Bien, entonces empezando de las meras bases, el balance redox o la biología del estrés oxidativo nos habla de dos principales personajes implícitos en esta.
historia. Un agente oxidante, que son aquellos que necesitan robarse o ganarse electrones de otras moléculas para lograr su estabilidad. Ese es un agente prooxidante. Pero por otro lado también tenemos a la parte que lo, digamos, lo erradica o lo neutraliza, que es el agente reductor, que es aquella molécula que está dispuesta a ceder un electrón a ese agente oxidante, ¿no? Entonces, ese agente reductor es básicamente un antioxidante. El estrés oxidativo tiene, a grosso modo, dos grandes fases. La primera fase, digamos una fase temprana, una fase aguda, está caracterizada por la producción de radicales libres. En este caso te hablo de radicales libres de forma genérica, ¿no? Te hablo de oxidantes de forma genérica. Pero ya empezando a hablar de una forma más apropiada y de que estaremos colocándonos en el mundo del oxígeno, porque estamos trabajando con una molécula que es alotrópica del oxígeno, ya les platico al doctor Eduardo a qué se refiere la alotropía, pues hablaremos entonces de los radicales libres o los agentes oxidantes que se derivan del metabolismo del oxígeno, que se llaman especies reactivas del oxígeno. Esa, perdón, esa fase primaria de la oxidación va a permitir o a generar más bien un estímulo a a ciertos factores de transcripción de los que ya hablaremos más adelante, para estimular al cuerpo a producir sus mecanismos antioxidantes. Ello con la idea precisamente de evitar que el paciente caiga en estrés oxidativo. Si la producción de antioxidantes no fue capaz de controlar la producción de oxidantes, de radicales libres, entonces el organismo cae en una fase de peroxidación lipídica, que es, digamos, la fase tardía de la oxidación. Y esa peroxidación lipídica, si no es controlada por estos mecanismos antioxidantes, entonces el paciente se sigue oxidando hasta llegar a un estado de estrés oxidativo. Bien, vamos a continuar como personificando a los actores de este fenómeno. Un radical libre es una molécula, un átomo o un ion que tiene al menos un electrón desapareado, es decir, no en pareja, en el orbital más externo. Y a pesar de que es un elemento inestable o una molécula inestable, es capaz de subsistir de forma independiente hasta que encuentra un antioxidante que precisamente lo neutraliza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo hace tan reactivo? Pues precisamente esa pérdida de paridad, esa pérdida de estabilidad es la que le confiere que sea tan reactivo. En esta diapositiva te enumero algunos de los radicales libres y las especies reactivas del oxígeno más representativas. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre unas y otras, pese a que ambas cosas, tanto los radicales libres como las ERO, son oxidantes, hay que conocer que existe una diferencia entre ellas. Porque, por ejemplo, eh, los radicales libres son oxidantes y existen especies reactivas del oxígeno que son radicales libres y otras que solamente son derivadas del oxígeno, no necesariamente radicales libres. Pues te digo, no, eso no es lo mismo, pero en términos fisiológicos se parecen mucho. Entonces, los radicales libres tienen una especie química bien definida, una familia química bien definida. También son sustancias o moléculas que tienen electrones no pareados en su último orbital, lo que nuevamente, ¿no?, los hace bien inestables, muy reactivos, forman a su vez más radicales libres
Y hay formas radicales derivadas del oxígeno, del carbono, del nitrógeno y del azufre. Y como te decía, que para términos prácticos vamos a estar hablando del ozono, que es un derivado del oxígeno, pues entonces nos centraremos en las especies reactivas derivadas del oxígeno, que son justamente estas EROs, ¿no? Y tienes una lista que las enumera a todas, tanto a todas las oxidantes que tienen que ver con el oxígeno y a un par que tienen que ver con el nitrógeno. Tienes al oxígeno singlete, al radical hidroxilo, al alcoxilo y al anión superóxido, que son especies radicales. Tienes radicales libres. Tienes al óxido nítrico y el peroxinitrito, que son especies reactivas del nitrógeno. Tienes al peróxido de hidrógeno y al ácido hipocloroso. Entonces, aquí tienes algunos de los ejemplos más que más ocuparemos en todo este viaje por el mundo del ozono. Va a ser Ya tienes otra una... tablita que te los distribuye, ¿no? Son oxidantes, tienes especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Y te enumera cuáles de esas especies reactivas son radicales libres, cuáles son no radicales. Tienes entonces al superóxido, hidroxilo, alcoxilo, peroxilo, carbonato, el óxido nítrico y el dióxido nítrico como especies radicales, derivadas del oxígeno, derivadas del nitrógeno. Y por otro lado, las no radicales te vas a encontrar al peróxido de hidrógeno, a los hidroperóxidos, al hipoclorito, al oxígeno singlete, al ozono y al peroxinitrito. Bueno, pero ¿por qué estudiamos a los radicales libres? Históricamente hemos creído o nos han hecho creer, o nos han dicho más bien, que un radical libre es igual a enfermedad y envejecimiento, cuando en realidad no tienen nada que ver. Bueno, sí, pero no, ¿no? Nuestro cuerpo necesita radicales libres para mantener funciones vitales en el organismo, como la simple respiración mitocondrial. Imagínate, necesitamos radicales libres para encender la maquinaria de producción de energía metabólica, para activar los polimorfos nucleares y para el trabajo de estas células, ¿no? De las células que fagocitan. Tiene que ver en el metabolismo del ácido araquidónico y en un tipuchal de acciones enzimáticas, ¿no? Una gran variedad de acciones enzimáticas. Entonces, la producción endógena o fisiológica de radicales libres es necesaria para el funcionamiento y correcto balance de diversos sistemas. Si no fuera así, si no hubiera una producción de radicales libres, habría alteraciones fisiológicas y del sistema inmunológico, que podría llevar a desarrollar patologías, a evolucionar las patologías existentes y al desarrollo de cuadros clínicos diferentes, ¿no? Entonces, acá el chiste del proceso endógeno de la oxidación, ¿no? O sea, siempre estamos produciendo radicales libres, pero también siempre estás produciendo antioxidantes y no solo los produces, sino que también los consumimos en la dieta. Lo mismo nuestros pacientes. Entonces, eh, un individuo sano es perfectamente capaz de mantener un equilibrio entre la producción endógena de radicales libres y sus radicales, y su perfil de antioxidantes. El problema radica cuando ese individuo se enfrenta a un entorno contaminado, al humo de tabaco, a la radiación, a una mala dieta, al estrés, al uso de fármacos o de drogas eh, quimioterapéuticas, por ejemplo, enfermedades concomitantes. Todo eso hace que la cantidad de radicales libres que se produzcan en el organismo sea mucho más elevada y que supere ese perfil de antioxidantes que tenemos en el organismo. Es ahí entonces cuando vienen los problemas, ¿no? Entonces, cuando hay una producción endógena normal, controlada, pero hay algo que estimula a ese organismo para que se produzca muchas más, perdón, que se produzca mucho más oxidante,
pues ese paciente va a llegar a un exceso y ese exceso podría desencadenar un daño oxidativo. ¿Y cuál es el daño oxidativo? ¿En qué consiste el daño oxidativo? Este consiste en la alteración estructural de las macromoléculas. Pues obviamente, ¿no? La oxidación a las macromoléculas, primordialmente a los lípidos, de forma secundaria a las proteínas, y pues si ya se fastidiaron lípidos y proteínas, pues los organelos y lo que hay al interior de la célula se va a ver vulnerado, incluso el material genético. Esta alteración de las macromoléculas puede generar o pueden oxidarse tanto que se generen reacciones químicas irreversibles, como el malondialdehído y los hidroperóxidos orgánicos, que ya son sustancias indicadoras de un daño oxidativo irreversible, ¿no? De muerte celular. Eh, una vez como comprendiendo esto, pues podemos llegar a la conclusión o a la gran pregunta, como decir qué fue primero, el huevo o la gallina, como decir justo eso, pero acá. El daño oxidativo es la consecuencia de una alteración genética o de una enfermedad, o el daño oxidativo es la causa de la enfermedad, ¿no? Está esa gran incógnita en esta cuestión de la biología del estrés oxidativo. ¿El daño oxidativo es una consecuencia de la enfermedad o es una causa una de las causas de la enfermedad? No lo sabemos aún. Seguro cada enfermedad o cada patología tiene su propia historia o su propia respuesta a esta incógnita. Bien, ya hablamos entonces del primer actor de la oxidación, que son los radicales libres, los agentes oxidantes. Ahora hablaremos de su contraparte, los agentes antioxidantes, que pues obviamente está definido como cualquier molécula capaz de prevenir o de retardar la oxidación de otras moléculas, usualmente biomoléculas. Y actúan por tres grandes mecanismos de acción. Tenemos aquellos que previenen una producción exacerbada de radicales libres. Tenemos a los que estimulan los mecanismos de reparación endógenos. Y están aquellos que suministran entidades químicas que secuestran radicales libres. Entonces, de esta manera, tenemos mecanismos preventivos, reparadores y secuestradores. Entonces, hablaremos un poco de cada uno de ellos e iremos haciendo anotaciones interesantes ya un poco más hacia la práctica de los usos. Vale, dentro de los mecanismos antioxidantes preventivos, tenemos que son las proteínas, o principalmente, primordialmente, son las proteínas capaces de enlazarse a los metales. Y tenemos de dos grandes tipos. Las que tienen el núcleo central de cobre, como la albúmina, la metallotioneína, la ceruloplasmina. Y tienes a las que tienen el núcleo central de hierro, mioglobina, transferrina y ferritina. Básicamente son proteínas plasmáticas y del intersticio celular, ¿no? Entonces, estas proteínas reducen la formación del radical hidroxilo. Ahora bien, me voy a detener un poco acá, porque acá tenemos o gracias a esta información, hoy sabemos que una de las grandes contraindicaciones de la terapia del ozono son pacientes que tengan hipoproteinemia y que tengan anemia. Pues porque hemos dicho ya que uno de tres mecanismos antioxidación del organismo tiene que ver con proteínas plasmáticas. Y la terapia del ozono va a mimetizar un fenómeno oxidativo agudo, es decir, una formación de radicales libres. Pero ojo, mi paciente está anémico. Eso quiere decir que no va a responder a la terapia con la misma eficiencia que un paciente que no tiene anemia, porque ya uno de los mecanismos que, que, que van a mermar la oxidación aguda está dañado, está ausente.
Entonces, a ese paciente enfermito, anémico, que le administro la terapia, seguramente voy a empeorar el cuadro clínico porque no tiene cómo defenderse. Entonces, toma ahí nota. Obviamente esto lo vamos a retomar más adelante en el curso, pero pues es importante que empecemos a vincular la información, ¿no? Tómalo entonces en cuenta que hablaremos nuevamente de la hipoalbuminemia y la anemia como grandes contraindicaciones de la terapia del ozono. Eso quiere decir que necesitas por lo menos un hematocrito para poder hacer terapia de forma segura, ¿no? Obviamente tendrás datos de historia clínica que también te permitan decidir si ese paciente puede entrar en protocolo de ozono o no. Pero hablando de medicina interna y de pacientes delicados, por lo menos necesitamos un hematocrito para poder saber si ese paciente puede recibir ozono. Siguiente mecanismo antioxidante, que son los secuestradores. Y aquí me gusta pensar solamente por simplificar la información. Las enzimas endógenas y lo que te comes en lo que te das por dieta, ¿no? Por vía oral. Dentro de las enzimas, pues todas las que tienen que ver con antioxidación. Superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasas, metaloenzimas. Y dentro del grupo, digamos, misceláneo, va a tener el uso de ácidos grasos poliinsaturados, omegas, omega 3, vitaminas, todas en realidad, pero hablaremos principalmente de la C y de la E, la bilirrubina, flavonoides, carotenoides, todo aquello que tiene que ver con evitar la oxidación de forma, pues digamos, exógena, ¿no? O eh, suplementada. A ello vamos a añadir, por ejemplo, ¿no? Si tienes un paciente en un estado muy crítico y quieres empezar terapia de ozono, yo te diría, primero, suplementalo con antioxidantes y luego iniciar la terapia del ozono. Anteriormente se creía y se decía que estaba, pues digamos, de alguna forma prohibido, contraindicado usar antioxidantes orales de la mano con el ozono. Hoy en día se sabe que en realidad depende del tipo de antioxidante que ocupes. Los antioxidantes hidrosolubles serán los que pudieran interactuar eh, con el efecto que causa el ozono. Es decir, no podríamos utilizar antioxidantes hidrosolubles. ¿Qué es un, qué es un antioxidante hidrosoluble? Básicamente las vitaminas, ¿no? El complejo B, por ejemplo. Los flavonoides también son hidrosolubles. Entonces yo te diría, pues piensa mejor en suplementar con antioxidantes liposolubles como los omegas, ¿no? Entonces, yo lo que hago siempre es empezar a suplementar quizás una semana antes a mi paciente con omegas y comenzar con terapias de ozono y le va a ir bastante bien. Eh, Obviamente, nuevamente les recuerdo que esto es para pacientes como delicados, ¿no? Delicados y que comienzan con terapias de ozono. Por último, tienes a los mecanismos reparadores. Acá pues hay solamente 3 enzimas que trabajan bajo condiciones muy específicas. Son enzimas que tienen cofactores, así que es importante también pensar en los cofactores, porque luego, pues sí, le estás dando a tu paciente, no sé, estás dándole terapia y, y resulta que ese paciente respondería mejor con un poquito de magnesio o con selenio, o que son pues cofactores importantes para muchas enzimas antioxidantes. Entonces no importará lo grande del estímulo si no tiene el cofactor con el cual ese paciente deberá construir su propia reserva de antioxidantes, ¿no? Entonces, eso es algo importante, hay que considerarlo, sobre todo en pacientes, vamos a pensar geriátricos o críticos, ¿no?
Entonces tienes al sistema glutatión, ¿no? Glutatión peroxidasa y glutatión reductasa, y tenemos también a la metioninsulfoxidoreductasa. Estas tres enzimas se van a encargar de reparar o eliminar las biomoléculas que han sido dañadas por el ataque de los radicales libres. Acá tienes pues química pura, o bioquímica pura más bien, ¿no? Que nos habla de cómo van encargándose las enzimas antioxidantes de ir, digamos, quitándole lo tóxico, detoxificando a ese radical libre o esa especie reactiva que estaba generando oxidación dentro de la célula para desaparecer lo dañino de esa sustancia y poderla eliminar fácilmente de la célula. No me voy a detener a hablar sobre esto porque pues resultaría cansino para un tema en línea a estas horas. Es importante saber que si algún mecanismo antioxidante falla, todo el organismo está en desbalance. Por eso te decía, anémicos, hipoproteinémicos, pues esos cuates no tienen cómo defenderse de la oxidación, tienen un sistema de 3 menos, ¿no? Es bastante menos, su capacidad antioxidante está bastante reducida, ¿no? Versus un paciente eh, con valores normales en los estudios. Te decía respecto a la producción endógena, ¿no? Que era necesaria pues, para el organismo, ¿no? Para el funcionamiento del organismo, para la producción, nada más y nada menos que para la producción de energía metabólica, ¿no? Entonces, eh, necesitamos de la intervención de estos radicales libres para que se pueda dar ese intercambio en la cadena de electrones y empezar con la respiración mitocondrial. Pero bueno, vamos a hablar de cada una de estas, cada uno de estos procesos para encontrar, pues, dónde está la oxidación en cada uno de ellos eh, y que nos demos cuenta que en realidad es muy necesaria su existencia para la regulación de un montón de procesos normales del organismo que están ocurriendo todo el tiempo. Entonces, comprender más bien eh, la importancia de tener un cuerpo que pueda defenderse de, del envejecimiento, de la vida, vaya, pues. Entonces, hablábamos al inicio que pues ahora se considera la terapia del ozono como un regulador metabólico, ¿no? Precisamente por esta situación. Y vamos a hablar entonces de la respiración mitocondrial. El agente oxidante que, digamos, se emplea en este proceso, o es necesario en este proceso, es el anión superóxido. Regálenme un segundito.
Ahorita regresa la doctora. Ay, perdón, yo seguía hablando y no me di cuenta que el audio estaba apagado. Bueno, retomo. Les decía que es necesaria este cambio en el gradiente de protones. Entonces se sabe que del 1 al 3% del oxígeno circulante, la mitocondria lo ocupa para hacer ese intercambio de electrones y que la glucosa pueda ingresar a la matriz mitocondrial al ciclo de Krebs. Entonces, del 1 al 3% de ese oxígeno se transformó en anión superóxido. Este anión superóxido es tóxico. Hay un segundo. Ay, perdón. Este anión superóxido es tóxico, no solamente para el organelo, sino también para la célula completa. Entonces, es cuando comienzan a entrar las enzimas antioxidantes. Y llega primero la superóxido dismutasa para agregar hidrógeno eh, a esa molécula negativamente cargada, a ese anión, para entonces modificar ese anión, tener oxígeno y tener peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno sigue siendo tóxico para la célula, donde interfiere después entonces la glutatión peroxidasa, que al final se va a encargar de transformar ese peróxido de hidrógeno en agua, que pueda ser también excretada hacia la célula de forma inocua para todo el organismo. Entonces, simplemente la producción de energía metabólica necesita un equilibrio entre la producción de anión superóxido y las enzimas que se encargan de detoxificar esa molécula. También es muy interesante el por qué se necesitan radicales libres para la activación de los polimorfonucleares y pensando desde el momento mismo de la adherencia vascular y la diaperesis. Aquí donde vamos a encontrar los agentes oxidantes, en las alarminas o bajo la forma de alarminas. Una alarmina al final es una sustancia, llámese citosina, radical libre, por lo general, ¿no? Son sustancias señalizadoras que avisan que hay un tejido dañado. Y eso va a promover la expresión de selectinas, que son proteínas en la superficie de la membrana, la superficie externa de la membrana eh, celular, que van a unirse a los receptores de selectina. Todo esto empieza a expresarse a partir de que las alarminas son detectadas por la zona donde se encuentra la lesión, ¿no? Los vasos sanguíneos, en el endotelio. Entonces, cuando estas alarminas son secretadas e identificadas por el tejido endotelial, empiezan a aparecer estos receptores de selectina que van a permitir capturar el glóbulo blanco, generar esa adherencia vascular para que una vez que se degranula eh, un mastocito que permita esa migración, esa extravasación, esa diaperesis, ese viaje del polimorfo nuclear a través del endotelio para llegar al sitio de acción, ahí hay agentes oxidantes. En todo ese proceso, un agente detonante son agentes oxidantes. Y lo, lo interesante no solo se queda ahí, siendo esta historia de cómo llegan entonces estos neutrófilos, ya pongámosle un nombre, estos neutrófilos a opsonizar y a digerir este antígeno, vamos a detenernos en el momento de la formación del fagolisosoma. Porque resulta que en el fagolisosoma, durante la destrucción de eso que se engulló el neutrófilo, nos vamos a encontrar con la liberación a esa vesícula de grandes cantidades de peróxido de hidrógeno, de grandes concentraciones de peróxido de hidrógeno, que también se van a transformar en hipoclorito, que es justamente las dos sustancias que van a desencadenar
la lisis de esa bacteria o la lisis de de ese antígeno que engulló el neutrófilo. Entonces, imagínate entonces una célula que es capaz de construir su propia bomba de destrucción oxidativa y que esa célula no solamente puede hacer eso, sino que además de hacer eso, no se muere. Entonces se sabe que dentro de toda la estirpe celular de los animales, los neutrófilos son aquellos que contienen la mayor cantidad de enzimas antioxidantes, específicamente de glutatión peroxidasa, cuyos efectos antioxidantes son capaces de mermar el daño oxidativo que se formó al interior del fagolisosoma o que se formó por consecuencia del fagolisosoma. Y quiero que te dejes una notita mental, porque la cantidad de glutatión peroxidasa que produce esa célula va a depender de la producción o la liberación de ciertas citocinas, como la interleucina 1, la 23 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces, esas tres déjalas en una notita mental porque vamos a volver a retomarlas más adelante. En cuanto a la implicación de de la oxidación en el metabolismo del ácido araquidónico, pues recordarás que el ácido araquidónico se libera o se produce como respuesta a un estímulo nocivo o no, un estímulo de las membranas celulares, principalmente a la fosfolipasa A. De ahí pues viene entonces el ácido araquidónico, que es clareado del organismo a través de dos rutas, la ruta de la ciclooxigenasa y las rutas de las lipooxigenasas. Y recordemos que pues de forma habitual estamos hablando de ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, donde la 1 recordemos que es constitutiva, que se produce en el estómago, en las plaquetas y en el endotelio, mientras que la ciclooxigenasa 2 pues está relacionada justamente con el fenómeno inducible, con el dolor, con la inflamación y con el daño celular que se ocasionó por resultado de un estímulo nocivo, ¿no? Y a partir de ahí recordarás que vienen las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos, que al final son sustancias que van a estar implícitas en la vasoconstricción, por ejemplo, ¿no? Y en el arresto a la oxigenación de un tejido dañado. Y ahí como se vuelve entonces un círculo vicioso donde una lesión puede seguir generando hipoxia y más lesión, ¿no? Y justamente la ciclooxigenasa, la vía de la lipoxigenasa justo trata de evitar que este fenómeno de clareamiento del ácido araquidónico se traduzca en un proceso doloroso. Pero que sepas que justo el estímulo normal en la oxidación del día a día genera este pequeño estímulo que produce todo el tiempo ácido araquidónico que mantiene en condiciones reguladas la producción de ciclooxigenasa 1 y de lipoxigenasas. Y bueno, ahí me adelanté también un poco, ¿no? Hablándote de la implicación que va a tener el ozono en el control de la liberación del ácido araquidónico y por lo tanto el dolor. Pero bueno, en esta primera parte de la clase, y hasta aquí lo voy a dejar para que no perdamos el orden de las ideas. En estos primeros minutos hemos hablado de la primera fase de la oxidación. Hablamos de caracterizar a los radicales libres, de caracterizar al agente oxidante y también de caracterizar a los mecanismos antioxidantes y a comprender por qué es necesaria la producción endógena de radicales libres y cómo es que el organismo siempre ha buscado un equilibrio, ¿no? Entonces nos quedamos hasta esta primera parte. Y recordando que cuando la producción de oxidantes supera la capacidad antioxidante del organismo, entonces
llegamos a la segunda fase de la oxidación, que es la peroxidación lipídica. Entonces, el día de mañana estaremos retomando la clase a partir de aquí, de la peroxidación lipídica, en esta misma diapositiva para que recordemos conceptos de esta primera parte de la clase y que no vayamos perdiendo, que no perdamos el hilo. Yo sé que faltan 10 minutos para que se acabe la clase, pero si sigo voy a dejar el tema inconcluso y no me gustaría. Así que, pues me gustaría ocupar estos minutillos que quedan para escuchar sus preguntas. Doctora. Sí, adelante. Bueno, usted ahorita mencionó que la utilización de ozono no se debería de usar en pacientes con anemias. ¿Qué ocurriría si se le pone una terapia de ozono con un animal anémico? Depende del grado de anemia, pero por lo general se agrava el cuadro clínico. En un paciente, incluso vayamos a un paciente sano, en un paciente sano, una de las cosas que se esperan como resultado de la terapia es la letargia. Y cuando te encuentras un paciente letárgico después de una terapia de ozono, es que te pasaste, es que lo diste una dosis más alta de la que necesitaba. En realidad, una terapia de ozono no tendría que dar sueño inmediato. ¿Va a mejorar la calidad del sueño? Sí, pero eso no significa que el paciente tenga que quedarse dormido después de que ocupas la terapia. Ahora bien, un paciente anémico, una anemia severa a la que se le administra ozono, podría incluso empujar al paciente a la muerte. Es por eso que pues no se recomienda. El día de mañana que ya empecemos a hablar del ozono como tal, comprenderemos por qué la anemia es esta contraindicación tan importante. Porque al final el paciente, vamos a pensar en una gran parte de los radicales libres que va a formar nuestra terapia se van a diluir antes de generar un efecto terapéutico, ¿no? ¿A qué me refiero que se van a diluir? Pues se van a encontrar con los antioxidantes del cuerpo. Y solo una pequeña fracción de eso que nosotros administramos es lo que va a generar el efecto terapéutico. Pero si mi paciente no tiene cómo defenderse de ese estrés oxidativo que pese a que es controlado, puede generar problemas en un anémico. Pues porque justo le falta esta primera línea de batalla contra la oxidación. Entonces dependerá mucho del grado de anemia que tenga el paciente, pues te puedes encontrar eh, letargias prolongadas hasta la muerte del paciente. Y también depende de la vía de aplicación. A mí me gustaba pensar que sí hasta que me pasó. Me voy a permitir decir la palabra afortunadamente. Les cuento la historia, era un gatito con leucemia viral felina, de la clase de leucemia que genera anemias no regenerativas. Y era la segunda vez que caía a anemias horrorosas y ya no teníamos posibilidades de encontrar donadores. Y pues hicimos pruebas de reacción cruzada ahí en la clínica, nada más, ¿no? La cosa estaba poniéndose muy difícil. Y hablamos con la propietaria de la posibilidad de hacer ozono, porque hay una colega en Brasil que, les voy a anotar el nombre por acá, la pueden encontrar en redes. Puede ser que la escriba mal y me disculpo por eso, porque el nombre es muy raro. La doctora Raimi tiene varias publicaciones sobre pacientes con SIDA felino y con leucemia. Entonces, pues yo en aquel entonces acababa de conocer a la doctora Raimi. Me hizo favor de pasarme su trabajo.
lo leí y en cuanto tuve a un pacientito con leucemia o con SIDA, pues traté de usar el protocolo. Desafortunadamente fue esta enana. Eh, Estaba muy mal, o sea, yo creo que de todos modos hubiera muerto, ¿no? Pero les prometo que no pasaron ni 2 minutos. Terminé la insuflación rectal y fue una insuflación rectal, ¿no? Ni siquiera fue una vía sanguínea o inyectada. Terminé la insuflación rectal, la metí a la transportadora y en 30 segundos cayó muerta. Entonces, pues a mí me gustaría, o me gustaba pensar que la vía de administración jugaba un papel importante en si podíamos o no administrárselo a un paciente, pero pues resulta que la vía de administración, incluso la rectal, pues puede generar este efecto negativo. Ok, gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Parece que no. Eh, pues vamos a dejarlo aquí para continuar el día de mañana en esta misma diapositiva. Y bueno, pues agradecerles a todos y agradecerle a la doctora Susana por su extraordinaria participación. Y pues las dudas que vayan teniendo seguramente al rato van a surgir, apúntenlas y las vamos aclarando conforme pase el curso. Así que pues muchas gracias, descansen y nos vemos mañana. Gracias, doctora. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.